nuestra biología, pero sin embargo, y mucha gente lo puede ver en la tele que hablan de esta relación, pero sin embargo no hay como una, detrás de esto no se le enseña a la gente cuál es como el sustento científico de parte de la neurociencia y de la biología, de cómo nuestra biología se adapta a esto. Entonces lo que quiero dar en esta conferencia, en primer lugar, es hablar de esto, de cómo realmente nuestra biología está completamente conectada a nuestras emociones, a nuestra psicología, y que todo funciona como parte de uno. Bueno, actualmente dentro de nuestro paradigma de salud, paradigma médico, nuestra forma de ver la salud y la enfermedad, vemos que siempre la enfermedad es como algo externo a nosotros, que no sabemos de qué se produce y que todos los tratamientos que se hacen en base a fármacos, cirugía, etc., es para poder combatir esos síntomas. Pero jamás hemos mirado de que quizás ese síntoma tiene una información que da, tiene un sentido. Y esto es lo que les quiero transmitir a lo largo de esta presentación, de que la enfermedad tiene un sentido biológico, tiene un para qué, y lo vamos a aplicar esto al ámbito del sobrepeso, que es como que es la parte que lo veo yo como nutricionista. Entonces, claro, esto dice que es una visión de la psiconutrición. Y bueno, les quiero como darme un minuto para contar de cómo yo llegué a esto. Bueno, ustedes saben, yo soy nutricionista, estudié en la universidad, y dentro de una formación que es bien científica, bien rígida, o sea, yo tengo una persona con tal peso, tiene tantos kilos de sobrepeso, tengo que darle tal requerimiento, eso lo transformo en alimentos, en porciones, y supuestamente con eso la persona debería bajar. Es lo lógico, ¿cierto? Si una persona consume 3.000 calorías y tiene tal peso, si yo le hago una reducción de 1.000, la dejo con 2.000, la persona debería bajar. Pero generalmente eso no pasa con las personas. Con las personas hay otros mecanismos que van como sobre ellos, que no entendemos o no entendíamos, y que permiten que la persona se mantenga en tal peso y no baje. Y eso es lo que les voy a transmitir. Y entonces, claro, les contaba, yo estudié nutrición, pero sin embargo siempre me tenía esta incógnita de que había algo más, algo que no me calzaba, o sea, no solamente con un control calórico la persona va a bajar de peso, sino que hay más cosas, hay muchos más factores. Y después, claro, salí de la universidad y me puse a estudiar como diferente, buscando otras vías, terapia integrativa, diferentes, Reiki, flor de Bach, auriculoterapia, para tratar de unir este otro mundo, ver qué otra información me decían. Y paso a paso ir integrando hasta que finalmente llego a lo que se llama psiconutrición, que es lo que les voy a explicar ahora. Entonces, ¿qué es la psiconutrición? Es un enfoque terapéutico emergente, es una metodología de intervención en donde no solamente uno piensa que por el nombre es psicología más nutrición, pero sin embargo incorpora diferentes aspectos de psicología, psiquiatría, lo que se llama la programación neurolingüística, que ve cómo uno puede ir programando nuestro cerebro a través de nuestro lenguaje y nuestras conductas. La bioneuroemoción, que es lo que generalmente, y la neurociencia, que es lo que más me voy a dar de lleno en esta presentación, las terapias corporales, la conciencia corporal, y con el fin de tomar todos estos problemas de salud que están muy en boga, o sea, todo el sobrepeso, diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, son problemas que están en casi toda la población. ¿Ya? Actualmente alcanzamos cifras de casi, dependiendo de la estadística, casi un 70% de malnutrición por exceso. Entonces, este enfoque es como verlo desde diferentes áreas, pero no como que yo, por ejemplo, yo veo el estómago, yo veo acá, yo veo el cerebro, yo veo el corazón, sino que tratar de ver una visión mística, ver completamente el ser humano desde todo. Entonces también la base de esto, de psiconutrición, es que ver como todas las enfermedades nutricionales como una expresión o una solución biológica del organismo. Que esto es una respuesta ante un estrés, ante un desequilibrio ya sea mental, emocional, físico o incluso todo ello al mismo tiempo. Entonces desde acá, quería partir por esto porque desde acá es como yo lo voy a mirar y aquí sí yo lo voy a tratar de transmitir, desde este enfoque, un enfoque holístico sobre esto. Entonces, partamos desde las bases. Ya Aristóteles en el año 3884 a.C. decía: el cuerpo no está separado de la mente ni de las emociones de la persona. Ya tenía conciencia en la antigüedad los filósofos de que había una conexión entre la mente, el cuerpo y las emociones. Sigamos avanzando. El doctor Edward Bach, él era el creador de la terapia floral, de las flores de Bach. Ya era un médico inglés que salió de su medicina desde lo más tradicional en búsqueda de remedios emocionales que pudieran curar las enfermedades desde la raíz. Él decía que la raíz de la enfermedad era de origen emocional.
Él decía que dentro de su filosofía que la enfermedad era inmaterial en su origen, no era algo material, sino que se producía en la psiquis y en la emocionalidad de la persona, y que lo traducía como una disociación entre el alma y nuestra personalidad, como que nosotros estamos como desconectados de quiénes somos, y desde ahí se generaba la enfermedad. Y por último también Carl Gustav Jung, un gran psicoanalista, psicólogo que entregó grandes avances, y una de sus frases célebres, para que quiero comenzar esta conferencia, es la siguiente. Dice: la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. ¿Ya? O sea, ¿quién ve la enfermedad como un intento de que nos quiere curar? O sea, es un castigo divino, ¿no? Si yo enfermo es un castigo. Y él lo veía de otra forma. Decía, no hay que luchar contra ella, sino que integrarla, comprenderla y trascenderla. Y eso es lo que vamos a tratar de ver sobre el sobrepeso y la obesidad el día de hoy. Tratar de entender el por qué y el para qué. Más que el por qué, el para qué. Se genera esto. Para poder trascenderlo. ¿Ya? Entonces, bueno, el objetivo de hoy día es describir los diversos factores que influyen en el desarrollo del sobrepeso emocional, exponer unos casos sobre que casos, ejemplos de cómo se manifiesta esto en casos cotidianos, en casos que podemos usar a todos nosotros, y por último tratar de entregar herramientas de autocuidado para tomar conciencia de cómo poder tratar estos trastornos. ¿Ya? Entonces, bueno, los contenidos, vamos a partir de lo más aburrido, que me gusta hablar del tema de la obesidad desde el aspecto de lo que ya todos conocemos, desde el aspecto médico, el aspecto de lo que nosotros hacemos, ¿ya? Desde lo más rígido. Segundo, que va a ser la parte más densa y más potente, va a ser como las bases biológicas de la emoción, que vamos ahí, les voy a enseñar paso a paso cómo se genera la emoción, cómo el cerebro procesa esta emoción y cómo después de una vez que sea procesada, cuál es la respuesta que da en diferentes contextos. Si logramos entender esto bien, la siguiente parte es más conmigo, que es ver el sobrepeso emocional. Esta misma respuesta, pero en base a los conflictos de sobrepeso. Y último, vamos a revisar algunos casos muy cortitos, ya les dije súper pocos porque ya como que antes había hablado tanto que ya no quería hablar más. Entonces partamos desde de la obesidad. Tenemos que hay más de 700 millones de obesos en el mundo. Es la pandemia del siglo XXI. Pandemia se refiere que es como una enfermedad que afecta a gran escala. ¿Ya? Es el mayor problema de salud pública en muchos países del mundo, generalmente los de más alto desarrollo, y porque también disminuye la esperanza de vida, más que la esperanza, la calidad de vida, y genera grandes costos para el sistema público. Y se observa que la obesidad es una enfermedad que se ve en todos los grupos de edad, desde niños hasta adultos mayores. Según un estudio que lanzó el año pasado la FAO, la OPS y la OMS en conjunto, decía, según su estadística, que Chile tiene un 63% de sobrepeso y obesidad, y eso lo categorizaba como la tasa más alta de Sudamérica, y si incluimos los países completamente de Latinoamérica sería el tercer lugar. Y un dato importante es que decía que era el segundo país con mayor consumo de alimentos ultraprocesados. Un alimento ultraprocesado es un alimento que se ha transformado y modificado completamente. Por ejemplo, el choclo que uno compra congelado es un alimento procesado. Si uno compra el choclo como molido completamente, transformado, lleno de aditivos, congelado, frito, lo que sea, es un alimento ultraprocesado, donde se han descubierto que hay hartos aditivos que pueden ser muy perjudiciales para la salud. ¿Ya? Entonces tenemos ese antecedente. En un poco de estadística, tenemos que el promedio nacional de obesidad es de un 25%. En hombres es de un 19% y las mujeres un 30%. Yo creo que esto lo recuerdo un poco hasta el final. La obesidad en Chile es mayor en las mujeres que en hombres, alrededor de 10 puntos más. Al final quizás que ellos saquen su hipótesis de por qué esta enfermedad puede afectar más a mujeres que a hombres. ¿Ya? Y podemos ver que a medida que avanza la edad, el índice nutricional, o sea, el porcentaje va aumentando. Podríamos decir que el adulto mayor disminuye, pero no es así porque las clasificaciones para adultos mayores tienen un rango mucho más alto de tolerancia. Entonces digamos que si fuera realmente tuviéramos un criterio para los adultos mayores sería una línea ascendente, directa. ¿Ya? Siguiente, vamos a ver el tema de los niños. Estos son el diagnóstico nutricional en niños menores de 6 años y tenemos que un 22,6% tiene sobrepeso y un 9,6% ya tiene obesidad. Y si vemos la prevalencia según grupo de edad, desde los 0 a 11 meses, de los 2 a los 23, 2 a 3, 4
2 a 3 años, 4 a 5 años y de 6 a 7 vemos que siempre esto va ascendiendo. Entonces podemos ver que la obesidad es un tema de netamente algo de tiempo. Que a medida que voy creciendo, si sigo esta como tendencia, voy engordando. ¿Ya? Afortunadamente tengo un dato muy bueno acá, que durante los meses de abril y mayo hicimos junto con el equipo de salud, hicimos una aplicación de encuesta donde evaluamos diferentes parámetros de salud, entre ellos el estado nutricional. Y podemos ver que el resultado tenemos que alrededor de un 39% tiene malnutrición por exceso. Bueno, y a diferencia de Chile, el porcentaje tanto de sobrepeso como obesidad era más alto en los hombres que en las mujeres. ¿Ya? Bueno, si decimos 39% no es tanto si lo comparamos con el promedio de Chile, pero hay otro indicador que también tomamos que se llama el perímetro de cintura, que podemos ver que según esto, casi el 60% ya tiene obesidad abdominal. O sea, nos salvamos de un parámetro, pero según el otro parámetro, todos tenemos un riesgo cardiovascular debido a este motivo. Entonces, sin embargo, hay un paralelo con la realidad que podemos observar en el país. Esa es nuestra realidad como funcionarios. Entonces, partamos ya. Definición técnica. ¿Qué es el sobrepeso y qué es la obesidad? Dice que es una acumulación anormal y excesiva de grasa. Este sobrepeso no es de agua, no es de músculo, no es de hueso, no es de tejido, es de grasa, solamente de grasa. Y que puede ser perjudicial para la salud. Esta es la definición que hace la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Entonces acá podemos ver los cuerpos, una radiografía, un escáner de dos tipos de dos mujeres. Una mujer que pesa alrededor de 54 kilos y otra mujer que pesa alrededor de 113 kilos. ¿Ya? Entonces podemos ver que el tejido adiposo se acumula debajo del subcutáneo, ¿ya? Y también el tejido, el amarillo es el adiposo, en este caso. Y también podemos ver que ya cuando ya es un sobrepeso importante, ya una obesidad mórbida, podemos ver que también se acumula alrededor de las vísceras y también alrededor del hígado y otros tejidos blandos, ¿ya? También es importante ver que, miren, también la musculatura aumenta, porque para poder tener un cuerpo más pesado, también la musculatura también se va adaptando. Otro dato adicional. Disculpen, también si me quieren hacer preguntas, interrupciones, háganme nomás. Lo importante es que cada parte me vayan entendiendo, y tenga toda la posibilidad para preguntarme. ¿Ya? Me interrumpen nomás. ¿Cómo calculamos IMC? O sea, obesidad, hacemos una evaluación del índice de masa corporal. O sea, el peso dividido la estatura al cuadrado. Esto me da una distribución que me dice cómo está en términos generales mi relación de mi peso en relación a mi talla. Se dice que un índice nutricional normal sería entre 18,5 y un 24,9%. Sobre 25 sería sobrepeso y sobre 30, de 5,5 serían los niveles de obesidad. ¿Ya? Entonces, IMC generalmente no es la herramienta más certera, más asertiva para poder diagnosticar obesidad, porque como sabemos obesidad solamente tenemos que ver el porcentaje de grasa y IMC solamente ver el peso total. ¿Ya? Pero es lo que tenemos y a pesar de que no sea lo más efectivo, igual da buenos resultados. Camilo, disculpa, ¿por qué siempre se mide el abdomen o la panza, digamos? Y si otra parte del cuerpo es más delgado. Claro, lo que pasa es que cuando uno acumulamos grasa alrededor del abdomen, se ha descubierto que esa grasa se llama una grasa que es metabólica, una grasa que libera hormonas, mensajeros químicos a la sangre, y lo que hacen es aumentar ciertas hormonas que a la larga van a aumentar la presión, aumentar los niveles de azúcar de la sangre, entonces se asocia a mayor riesgo de diabetes, hipertensión y otros problemas. ¿Se ven más las enfermedades que pueden ocurrir? Claro. No es lo mismo que yo tenga una distribución de grasa como pareja en mi cuerpo a que tenga toda la grasa concentrada en mi abdomen. Incluso mira algo curioso que lo quiero contar, que los argentinos ahora descubrieron una medición que se llama perímetro de cuello, en que hace una medición sobre como el cartílago, ¿sí? No la base, sino que acá, sobre el cartílago que está acá, de los tiroides, y también se puede ver un indicador también de riesgo cardiovascular. Entonces no solamente se ha visto que es la cintura, sino que también el cuello. No es un indicador que ha sido masivamente como usado, desde como salió como el año pasado, pero también se da cuenta de que también tiene utilidad. Pero por eso la grasa abdominal es especialmente más importante y peligrosa que la del resto del cuerpo. Sigamos. Ya, etiología, este cuadro es un poco complejo, a mí me gusta mucho, pero no es como lo mejor para presentarlo. Pero etiología quiere ver de cómo se origina esta obesidad, ya, de dónde parte. Podemos ver que en primer lugar, por ejemplo, hay causas básicas que pueden ser causas económicas, políticas y sociales. Quiere decir
cuál es la disponibilidad de alimentos que fomenta un país según las políticas públicas, tiene política de prevención o no las tiene, fomenta algún tipo de alimento u otro, cuáles son los alimentos que prefiere culturalmente una población, etc. ¿Ya? Entonces también tenemos que ver también cuál es la distribución y accesibilidad de alimentos que tienen las personas, las personas del mercado, el ambiente físico y también el comportamiento de las masas. ¿Ya? También desde el parte nutricional vemos que, alimentario, perdón, hay un alto consumo de alimentos de alta densidad energética. Alta densidad quiere decir que para su gramaje, para su tamaño, tiene mucha energía. ¿Ya? Por ejemplo, una manzana de 100 gramos tiene 70 calorías. Un chocolate chiquito tiene, ¿cuánto? 200 calorías. Entonces decimos que estamos comiendo muchas calorías en poca cantidad. Y eso es algo que el cuerpo no está acostumbrado a comer ancestralmente. Además el consumo de bebidas azucaradas y también el sedentarismo y la escasa actividad física. ¿Ya? También hay influencias grupales, influencia del trabajo, escuela, etcétera, que también aportan ciertos factores que puedan provocar que la persona también pueda hacer sobrepeso y obesidad. También podemos echar la culpa a la familia, influencias familiares e individuales, que la familia también, según los hábitos que tengan culturalmente, pueda fomentar ciertas comidas, sexo de exceso y hábitos que también puedan provocar esto. Entonces, una vez que ya tenemos toda esta conjugación de factores, tanto sociales, culturales, familiares y nutricionales, tenemos sobrepeso y obesidad. Y esto se asocia con una serie que son llamadas enfermedades crónicas, que eso la voy a mostrar a continuación, y que esto como resultado se reduce la capacidad funcional y la calidad de vida. O sea, una persona que tiene exceso de peso, entre más peso tenga, mayor complicaciones va a tener en términos de capacidad. Reduce también el bienestar y también la esperanza de vida. Entonces, como complicaciones, no sé si pueden ver bien esta imagen, pero muestra cuáles son los riesgos aumentados a medida que aumenta el índice de masa corporal. La primera esfera, esta es con un estado nutricional normal. Esto es con sobrepeso, obesidad nivel 1 y obesidad mayor, que sería a partir de IMC 35 en adelante. Y podemos ver que para cálculos biliares, diabetes, artrosis, varices, cáncer, sobre todo el de endometrio, mama y colon, hipertensión, infarto al miocardio, enfermedad cardíaca y dolor de espalda, a medida que aumenta el índice de masa corporal, aumenta el riesgo de padecer uno de estos eventos en gran medida. Por ejemplo, una persona con estado nutricional normal tiene el riesgo de 1 de, por ejemplo, desarrollar cálculos biliares. Si esa misma persona tiene obesidad, el riesgo se aumenta hasta 5,5 veces más de padecer el mismo evento. Y eso para todas las enfermedades que les nombré. ¿Ya? Tenemos también, entre las principales complicaciones también, que a mayor índice de masa corporal también se asocia con ciertos tipos de cáncer, sobre todo el endometrio y el cáncer mamario. Y esto dicen ¿por qué? Porque también la grasa, como les dije recién, libera hormonas a la sangre. Y que eso dicen que puede cambiar la biología y que también se puede hacer a estos tipos de cáncer. Sobre todo en la mujer el endometrio, que se asocia hasta en un 47%, que es un porcentaje muy importante. Entonces, ¿cómo explicamos esto en términos más sencillos? Se dice que nosotros tenemos una balanza energética en que, por un lado, si aumentamos la ingesta energética y se reduce el bajo del gasto energético, la diferencia de esa suma y esa resta se va a transformar en exceso energético. Y eso finalmente, como el cuerpo no hace otra cosa, si no se ocupa, lo acumula y lo acumula como grasa. Entonces, debido al sedentarismo y la ingesta calórica excesiva, se produce este fenómeno. Esa es como la ecuación más sencilla. Y en base a esta ecuación, los tratamientos que hacemos es en base a como este postulado, de que todo el problema es porque como más y me muevo menos. Eso es lo que hemos pensado más de 100 años. ¿Ya? Entonces, tratamientos tenemos parte de la dietoterapia, la actividad física, que funcionan, también los fármacos que son un poco más agresivos y también que solamente tienen efectos mientras se consume el medicamento y no le hacen bien a todas las personas, y por último también las cirugías también. Pero el tema es, ¿esto es suficiente? ¿Y por qué, por ejemplo, una persona que se hace una cifra importante, las personas que, por ejemplo, se hacen una cirugía bariátrica, a partir del 4º año ya recuperaron su peso preoperatorio? Eso es importante. ¿O por qué las personas que hacen dieta, todas las dietas de moda que tenemos, bajan de peso los primeros 3 meses, pero después aumentan su peso y aumentan un poco más, y en el proceso pierden musculatura? Es como que dan un paso y retroceden 3.
y seguimos intentando dieta, que me esta pastilla acá, y si mejor junto y mejor junto platino, pero entonces damos una vuelta, pero siempre estamos en base a eso, viendo el problema como si fuera algo externo a mí y no algo interno, que es lo que lo quiero llevar. Entonces, generalmente, ¿qué sabemos de obesidad? Bueno, esta presentación tiene muchos icebergs y animales. Este es el primer iceberg. Entonces, aquí el iceberg es el efecto del siguiente, de que solamente el iceberg muestra una porción de lo que verdaderamente es, y que su gran tamaño está debajo del agua. Entonces, nosotros observamos esto, que todos los problemas es por la mala alimentación, sedentarismo, e incluso tenemos conciencia de que la ansiedad, depresión y otros factores emocionales también pueden influir así como por arribita. O sea, decimos, no, es que yo soy ansioso, no me dicen nada, como que un dolor de cabeza cerebrosa por sistema nervioso, no dicen nada. Es como que le echamos la culpa a la ansiedad, pero ni siquiera digo que es mi ansiedad, ni siquiera digo que estoy ansioso por, sino ansiedad simplemente. ¿Ya? Entonces yo lo quiero llevar a regresar el iceberg de abajo. ¿Ya? Entonces hay un cuento sufi que me gusta mucho como para ver esto, que era... Los sufis siempre los cuentos que hacían que eran para transmitir como sabiduría, y ellos decían que nunca se hace como se cuenta un cuento un poco ridículo, pero nunca se da la solución al final. Y el cuento dice así, había Nasruddin, que era un personaje que estaba muy tarde en la noche, dando vueltas alrededor del pueblo, agachado, buscando una llave. Y en eso lo ve un vecino y le pregunta qué estaba haciendo, y dice, claro, estoy buscando una llave. Y ya lo ayudó a buscarlo, estaban los dos en el suelo buscando, no encontraban nada. Al día siguiente llega otra señora y también les pregunta qué estaban haciendo, que estaban buscando la llave del sujeto, y se ponen a buscar todos la llave. Y después de tanto buscar, pasado un tiempo, este vecino le pregunta a Nasruddin, ¿y la llave dónde se te perdió? ¿Se te perdió acá? No, se me perdió dentro de la casa. ¿Y por qué la buscamos acá? No, que acá afuera hay más luz. No les digo la respuesta porque creo que la entendieron. Buscamos lo que podemos ver, pero no nos metemos en los lugares medio oscuros porque no nos gusta. Entonces yo voy a meter en la parte oscura. Entonces, ¿qué rol cumplen las emociones en el desarrollo de sobrepeso y obesidad? Ya, ahora terminó la parte aburrida, vamos a entrar a la parte densa. Ya que vamos a entrar toda la parte que es emoción, eso es una obesidad. Vamos a la parte que es de emociones, y la parte vamos a hablar del cerebro y cómo el cerebro responde ante estos estímulos. Entonces vamos a partir definiendo qué son emociones. Como podemos ver, las emociones son todas estas expresiones que nosotros tenemos, y que según la definición de la RAE es una alteración de ánimo intensa, pasajera. No es como por ejemplo un estado de ánimo que es diferente, que algo que se queda. La emoción es algo explosivo, es algo de momento, ¡pum!, se manifiesta, que puede ser agradable o penosa, y que también reconocen que va acompañado de cierta conmoción somática, o sea, que provoca una sensación en el cuerpo. Tenemos las características de las emociones, que organizan rápidamente la respuesta de los diferentes sistemas. Por ejemplo, yo ante un estímulo, siento una emoción, inmediatamente mi cuerpo, ya si yo sin pensar, ya está generando una respuesta automática. Ese es el fundamento de la utilidad de la emoción. También que son innatas, son universales y comunes a todos los seres humanos, independiente de la edad, del sexo, la raza o cultura. Esto es importante porque nosotros, independiente de que conozcamos a una persona alrededor que maneja un idioma diferente al nuestro, a través de nuestras expresiones faciales, nuestra comunicación, podemos llegar a comunicarnos a cierto nivel. Entonces, porque estas emociones, las que vamos a ver a continuación, son compartidas por todos los seres humanos. Y también, evidentemente, también se ha visto que también los animales, evidentemente, los más evolucionados, los mamíferos, también tienen un desarrollo emocional importante, son pura emocionales. Y el rol biológico es importantísimo, que es esencialmente adaptativo, que sin las emociones una especie no puede sobrevivir y no puede evolucionar. La función de la emoción es permitir que el organismo se adapte a diferentes escenarios y que pueda de alguna forma seguir viviendo. Esa es la función de la emoción en términos biológicos. ¿Ya? Y dicen que son cuánticas, no conocen ni el tiempo ni el espacio. ¿Qué se refiere a esto? Un poco místico. Es que una emoción siempre se vive en presente. Si yo tengo rabia ahora, la siento ahora. Sin embargo, si yo recuerdo una sensación en el pasado que me causa rabia, también la estoy viviendo en el presente. Nunca una emoción se vive en otro estado que no sea el presente. No, el cerebro no identifica otro tiempo que no sea el presente. Nosotros intelectualmente, no es que esto me recuerda a la rabia, pero sería siempre el presente. Esa es una clave de lo que vamos a hablar a continuación. Esto es un estudio que hicieron en la Universidad de Finlandia, si no me equivoco,
en que hicieron el primer mapa corporal de las emociones. Entonces juntaron más de 700 personas de 3 razas que eran irlandeses, finlandeses y gente de Taiwán. Entonces ellos hicieron un experimento en que los sometieron a ellos a diferentes estímulos, a través de imagen, música, cuentos, historias, escenas en donde que provocaban cierto estado emocional. Entonces ellos se les prestaron unas plantillas en que ellos iban pintando según el color rojo, por ejemplo, el color rojo, amarillo, lo del espectro de acá, de dónde sentían esa emoción en el cuerpo. Y el espectro amarillo, celeste, son de donde no la sentían en el cuerpo, menos sensación. Entonces, por ejemplo, la rabia, la gente cuando se veía estimulante la rabia, veía que su cuerpo reaccionaba en todo el tronco superior y los brazos. Se tensaba. Aquí sentó la rabia. ¿No? Genera una respuesta orgánica. Si por ejemplo vemos otro caso extremo, la depresión, es que era como una ausencia total del cuerpo. No siento el cuerpo. Si podemos ver la emoción más expansiva que dictaron ellos es la felicidad, que se sentía como un estado que era global, que era completo, en todo el cuerpo. Y así también ellos pudieron ver que se correspondían más del 70% de los mismos tipos de patrón. Entonces, por eso esto confirma de que las emociones son universales, que todas las personas en general las pueden sentir de la misma forma. ¿Ya? Y las emociones básicas, no sé si ustedes vieron Intensamente de Pixar, que habla de las emociones, que realmente la teoría clásica de las emociones eran 6: la rabia, el miedo, la alegría, la tristeza, el asco, o el desagrado de una película, y la sorpresa. Pero después es un grupo de investigadores no recuerdo dónde en realidad, en inglés, determinaron según un estudio que detectaron los diferentes puntos de expresión del rostro en base a diferentes tipos de emociones y solamente descartaron que según esos circuitos existían solamente 4 emociones básicas: la rabia, el miedo, la tristeza y la alegría. Entonces se evolucionó el modelo porque se decía que la sorpresa venía del mismo circuito que el miedo y el desagrado de la rabia. Entonces era como un agregado de eso. Entonces tenemos solamente 4 emociones básicas de las que se desprenden todas las demás emociones, que son un sinfín de emociones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función de la rabia? Dice, nos induce a destruir, a defendernos, pone límites, remite a la fuerza. Dice, se activa ante la pérdida de control. El miedo, sin embargo, la función es inducir a protegernos. También la percepción de un daño o peligro. Tiene una función, ambas también, de protección. La tristeza nos induce a retraerse, a la reflexión ante la pérdida. También, y por último, la alegría nos induce a la reproducción del acontecimiento. O sea, si yo tengo un acontecimiento que me causa placer, si yo siento alegría, lo voy a tender a repetir en el tiempo. ¿Ya? Y aquí una pregunta, ¿ustedes creen que las emociones, por ejemplo, la rabia y la tristeza, son malas? ¿Es mala sentir rabia? Piensen qué pasaría a lo largo de sus vidas si ustedes no puedan ser capaces de expresar la rabia. Se te acumula todo. No pondríamos límite, no podríamos defendernos. De hecho, nosotros vivimos en una sociedad que reprime totalmente la emoción. Y creo que ese es adelantando un poco como un problema del desarrollo de enfermedades, porque nadie nos educa emocionalmente que no es malo sentir rabia y que podemos expresarla, pero asertivamente. No es malo llorar tampoco, o sea, si no lloro, ¿cómo reflexiono de todo lo que me está pasando? ¿Cómo organizo mi cerebro? Y igual con las demás emociones. Pero como la película decía que la alegría era solamente la única emoción como la que yo puedo expresar, porque es una emoción que puedo expresarla, pero la tristeza, la rabia era como algo que había que censurar. Entonces, todas las emociones tienen una función biológica que son totalmente necesarias para el desarrollo de la especie. Bueno, el desagrado no existe porque ya no la descartaron. Entonces, claro, aquí también un tema que tenemos que son una clasificación de emociones, que son aquellas que son primarias y secundarias. Una emoción primaria se llama también, o la emoción oculta, es aquella emoción que nosotros no podemos expresar, no nos permitimos expresar. ¿Ya? Y la emoción secundaria es la emoción social, es aquella que sí podemos expresar y que generalmente tiende a ocultar nuestras emociones primarias. Pero esto no es igual entre persona a persona. Hay personas que no la tristeza tampoco.
Entonces, esto depende del contexto del individuo, según sus creencias, contexto circular, sociocultural, religioso, etcétera, familiar, depende de lo que esa persona haya aprendido como inconscientemente de lo que es bueno o lo que es malo. Pero la primera es importante porque esta es la emoción que es visceral, esta es la que se conecta con el cuerpo. Las emociones secundarias son emociones mentales, son como emociones como racionalizadas de lo que nos pasa. Y lo vamos a ver después cuando veamos el modelo de cerebro. Entonces, para empezar ya a ver cómo se relacionan nuestras emociones con el cerebro, vamos a ver la teoría de Paul MacLean en el 1960, que él decía que nuestro cerebro no es solamente uno, sino que tenemos 3 cerebros que funcionan al mismo tiempo y que están totalmente conectados. El primero de ellos decía que el cerebro más primitivo, que es el cerebro reptiliano, ¿ya? Que este se aloja en el tronco cerebral del cerebro y sus principales funciones del reptiliano, imaginemos que nosotros somos una serpiente, que o un reptil, no sé, puede ser cualquier reptil, ¿vale? Pero el reptil lo que hace es comer, huir, reproducirse y respirar y botar sus excreciones. No hace nada más reptiliano. El reptiliano solamente quiere pasarlo bien. Es instintivo, no tiene ningún control. El reptiliano vive nomás. Vive el día a día, no se preocupa por nada. ¿Ya? Y ese fue el primer, el desarrollo de los vertebrados fue el primer cerebro que se desarrolló. A medida que la especie viene evolucionando, apareció un segundo cerebro que recubre el reptiliano, ya que se llama el cerebro mamífero, ¿ya? Que también es llamado el sistema límbico, que es donde ahí en esta estructura del sistema límbico, que está generalmente hipotálamo, hipófisis y otros tejidos, amígdala, es donde están las bases de las emociones, pero son las emociones mamíferas, son las emociones de socialización, de protección, de relación, ¿ya? También está asociado con el aprendizaje, la memoria y los hábitos. Y por último, más adelante en el desarrollo de la especie nació lo que se llama el cerebro humano o la neocorteza, el neocórtex. Y este cerebro representa totalmente todos los procesos cognitivos superiores. El razonamiento, los pensamientos, es solamente la mental, todo en nuestra cabeza, ¿ya? Las primeras 2 secciones serían como nuestra parte más instintiva y la última es el caldo mental, ¿ya? Repasando un poquito, el cerebro reptiliano controla todos los sistemas biológicos necesarios para mantenerse vivo, o sea, sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema reproductor, y también controla todos los movimientos involuntarios. O sea, por ejemplo, yo asusto a alguien y eso es reptiliano, es una respuesta inmediata. El reptil solamente lo piensa. De hecho, nosotros mucho tiempo estábamos en modo reptiliano. Reptiliano no aprende nada. Por eso, por ejemplo, no sé, usted no ha enseñado el truco de la tortuga, no aprende nada. Un perro sí puede hacerlo porque tiene un sistema límbico, tiene emociones y puede asociar el aprendizaje. Los reptiles no. Todas las adicciones, todos los comportamientos inconscientes, está todo en reptiliano, ¿ya? Entonces, si pudiéramos dejar palabras clave en cada cerebro, no estaba de la mano. Hasta apenas. El cerebro reptiliano lo único que sabe hacer es la supervivencia del sistema: luchar, huir o congelarse. ¿Han visto que a veces los animales se congelan? Como que no hacen nada. El cerebro mamífero, en base a sus emociones, creencias, todo lo que ha aprendido, toma decisiones. Y por último, el córtex es el tema del razonamiento, la lógica, el pensamiento, ¿ya? Entonces son estas 3 áreas: el instinto, la emoción y la razón, que funcionan en nuestro cuerpo humano. Nosotros somos reptiles, somos mamíferos y somos como humanos, por decirlo de alguna forma. Están estas 3 como fuerzas funcionando al mismo tiempo. Y están los 3 cerebros conectados íntimamente y se comunican muy rápidamente, ¿ya? Entonces, bueno, otro iceberg, segundo iceberg de la presentación. Tenemos que al menos las funciones tanto conscientes como inconscientes del cuerpo, podemos ver que el neocórtex representa entre un 3 y 5% de los procesos conscientes del cuerpo, porque eso solamente, como les decía anteriormente, el reptiliano da todas las respuestas involuntarias. O sea, nadie se preocupa si mi sangre está circulando, sino que el reptiliano lo hace, lo tiene que hacer. Yo no pienso que haga que la sangre circule más rápido, sino que son cosas inconscientes, son cosas que el cuerpo hace.
¿ya? Y el neocórtex es todo lo voluntario, lo que yo sí controlo. Entonces podemos ver que el córtex corresponde a un 5% de nuestra conciencia biológica, el sistema límbico a un 15% y el reptiliano un 80%. ¿Ya? Tanto el límbico como el reptiliano son procesos casi totalmente inconscientes y representan, si lo pudiéramos ver en peso, entre un 95 y un 97%. Casi somos puro inconsciente. Todo es inconsciente. Nosotros funcionamos como una zona muy pequeña y desde ahí creemos que lo sabemos todo, no sabemos nada. ¿Ya? Y lo voy a explicar a continuación por qué. Esta zona, si sumamos estas dos áreas, reptiliano y límbico, encontramos un concepto que se llama el inconsciente biológico o la mente biológica. ¿Ya? Como les dije, está en nuestros dos tipos de cerebros. Y es aquel que nos gobierna, controla todas las funciones, dijimos, todos los sistemas básicos. Es inteligente y no hace nada por casualidad. Toda respuesta que da este sistema, este inconsciente, esta mente biológica, es en base a adaptarse al medio. No pasa por lo que yo pienso, sino que es la respuesta que arcaicamente sé hacer. Por todo lo que he aprendido, todo lo que está en las respuestas que están en mi ADN desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todas esas adaptaciones, todas esas formas de adaptarse están ahí. Y no hace nada por casualidad. Y también como es el guardián de la vida. ¿En qué sentido? Que esta mente biológica siempre su finalidad, y esto es importante, es... bueno, para mí todo es importante, pero esto es muy importante, por eso lo pongo negrita, que es el guardián de la vida. Este inconsciente biológico, la función principal es mantener al organismo con vida. No puede permitir que el ser muera. Entonces toda la respuesta que da este inconsciente va a ser para que el ser humano sea como sea, aunque pierda la pierna de un brazo, se mantenga vivo, como sea. Entonces, como sabemos, el cerebro y el cuerpo están relacionados permanentemente. Cada vez que se provoca un estímulo en el interior, o sea, en el exterior, mi biología va a emitir una respuesta y que va a ser lo más asertiva posible según cómo estoy programado. Y este inconsciente lo graba todo, lo guarda todo, graba todos los acontecimientos que hemos vivido a lo largo de toda nuestra vida, incluso cuando estamos dormidos. Lo almacena, pero cuando digo todo, es todo. Si por ejemplo yo les pregunto, ¿recuerdan lo que pasó, un acontecimiento que pasó hace 4 años? Ustedes me dicen que no, porque están desde el córtex, pero desde el inconsciente si uno se puede acceder ahí, ciertos tipos de procesos, está la información ahí. Porque este inconsciente almacenó toda la experiencia, todas las experiencias traumáticas, y guarda todo lo que sentimos, la emoción y el sentir. Está todo en ese inconsciente. Y este inconsciente, esta mente biológica, tiene unas 4 características, 4 leyes, que es como lo es. Y la primera de ellas es que el otro no existe, todo es yo. Este cerebro no tiene la capacidad de diferenciar de yo y usted, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, digo, no sé, me cae mal usted por tal cosa, el cerebro no la ve a usted, sino que todo el tiempo soy yo en relación a usted. No, de esto no existe. Solamente soy yo sintiendo esa emoción. Solamente soy yo. Es algo fundamental, no existe el otro. Por eso decimos que nuestra realidad siempre es proyectiva. Todo lo que yo soy, lo observo en otro, porque realmente soy yo viviendo esa realidad. Y la mente no sabe reconocer eso. No existe otro. También el tiempo no existe, todo es en el momento, no existe el pasado, solo el presente. Es como lo que hablamos de las emociones. El cerebro siempre está en un eterno estado de presente. Por ejemplo, si yo viví una emoción fuerte hace tiempo atrás y la revivo, el cerebro la identifica como presente. La estoy viviendo presente todo el tiempo. Es la misma ley de la emoción. No existe el pasado, no existe es que cuando hace 5 años atrás pasó esto, si la traigo ese recuerdo, lo estoy viviendo de nuevo en presente. ¿Ya? La ilusión no existe, todo es real. El cerebro tampoco interpreta de algo que es real o algo que es simbólico, y eso creo que cuando veamos el conflicto sobrepeso lo vamos a explicar con ejemplos, que creo que va a quedar más gráfico. Pero el cerebro no puede identificar una realidad que la persona haya vivido como simbólicamente. Por ejemplo, ahora vamos a una introducción al animalito.
una gacela se encuentra con un león, ese es su depredador real, ¿cierto? Pero nosotros los humanos tenemos leones que nos cazan, no tenemos como depredadores que nos puedan comer. Pero sin embargo, por ejemplo, tengo a la suegra que me cae mal y le tengo miedo, ella es mi depredador. Mi biología lo resiente de la misma forma porque es simbólico, pero el cerebro lo vive como real, porque no hace la diferencia. Lo mismo con la realidad, la impresión de la realidad que vamos viendo. Si es una película que me causa mucho miedo, mucho terror, da lo mismo que sea una ficción, mi cerebro lo vive como si fuera real. No existe al cerebro como el sentido del humor. Y lo último, que es inocente, no conoce lo que es el bien y el mal para cada uno, y eso es importante. El concepto de bien y mal está con la corteza, ya que es como el filtro emocional, pero este inconsciente no sabe de que si algo es bueno o es malo, solamente funciona como sabe funcionar porque no tienen la moral, la ética y lo social, no está nada ahí, sino que solamente siente una emoción y eso es la verdad para ellos. Pero ahí viene la corteza y déjales jugar porque inventa un sinfín de cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos esta mujer de rasgos asiáticos que está trabajando, está cansada y empieza a reducir sus niveles de glucosa en la sangre. ¿Qué va a hacer el inconsciente biológico? Va a estimular el páncreas, que libere ciertas hormonas como el glucagón, a su vez estimular el hígado y va a liberar glucosa a la sangre para subir su nivel de glucosa. Si eso no es suficiente, la señal siguiente que da este inconsciente va a ser comer. Entonces ahí la asiática va a comer. Sencillo. No hay pensamiento en la racionalidad, que es solamente algo inconsciente. Ella lo piensa de que bajaron mis niveles de glucosa y voy a comer. No, sino que logra ordenar mi hígado para que libere azúcar. El hígado ya lo hizo, si ya lo hizo, eso fue inconsciente. Ahí si yo quiero comer o no puedo comer es otra cosa, que vamos a ver más adelante. En segundo caso, este hombre va corriendo. Para correr, para mover mi musculatura necesito oxígeno, ¿ya? Entonces si tengo, para poder adaptarme a este movimiento, tengo que aumentar mi frecuencia cardíaca para aumentar la circulación, la oxigenación de los tejidos y para poder correr. Si esto no es suficiente, la respuesta del inconsciente va a ser, deja de correr. No puedo seguir corriendo, esa es la respuesta. Es así como, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Llegamos ahí. ¿Qué pasa cuando pasa un hecho violento? No sé lo que usamos un ejemplo mejor, pero fue lo que encontré. De frente me encuentro con un león salvaje, en estado salvaje, y me atacaron y me mataron. Eso supera todo lo que estamos viendo antes, de como situaciones cotidianas que, como corro y mi corazón late y no, o sea, un león me va a perseguir y me va a matar. Y esto es diferente. Y ahora lo que le voy a introducir es el concepto de lo que se llama choque biológico. El choque biológico es el aporte de un doctor alemán que hizo su teoría como en 1969, que es como el creador de la nueva medicina germánica. Que él, le voy a contar un poco su historia. Él, poco después de que su hijo muriera, tanto él como su mujer desarrollaron cáncer. Él desarrolló cáncer testicular y su mujer desarrolló cáncer mamario, si no me equivoco. La mujer murió, pero él de alguna forma se mantuvo con vida. ¿Sí? Se sanó, se recuperó, no se sanó, se recuperó, sigue adelante. Entonces él dijo, como se recuperó el proyecto un segundo, dijo, pero, se murió mi hijo, hay un evento totalmente fuerte, tal cual como un león me está persiguiendo, que me impacta completamente y genera un cáncer. ¿Los testículos para qué sirven? Reproducir. Para reproducirse. O sea, pierdo un hijo, el cáncer lo que hace es aumentar mi tejido testicular. ¿Para qué? Para recuperar el hijo perdido. Entonces ese fue el gran aporte que hizo Hammer en el año 1979, que es como el padre de como toda esta medicina biológica. Entonces él introdujo un término que se llama el biochoque o el choque emocional. Cuando un acontecimiento lo suficientemente impactante, o sea, hablamos de que se me muere un hijo, se me habla de que me persigue un león y de ahí para adelante, todos esos tipos de eventos que superen nuestro umbral de tolerancia, provocará cambio a nivel psíquico y a nivel orgánico. Y dice, para que este impacto emocional se transforme en un síntoma físico, tiene que haber 4 características principales, y ellas son que este evento sea imprevisto e inesperado, que sea dramático, que sea vivido en aislamiento, o sea, no lo puedo comunicar lo que me está pasando, me lo guardo, y por último, que en ese momento del choque, del evento, no veo solución.
O sea, me persigue un león, ¿qué solución tengo aparte de correr? Ninguna. Se me muere mi hijo, ¿qué solución tengo? Ninguna. ¿Ya? No lo hablo, porque no me gusta hablarlo, porque no, que uno me puede ver lo más débil, tengo que estar fuerte. Vivió en soledad. Entonces, bajo estos 4 parámetros, este choque emocional se va a activar. Entonces veamos también, quería explicar un poquito el umbral de tolerancia. El umbral de tolerancia es que los estímulos es como la capacidad psíquica que tiene una persona para soportar cierto tipo de estrés emocional. Por ejemplo, ¡oh, una araña! Ella es aracnofóbica, va a salir corriendo, va a superar su umbral de tolerancia. Pero yo soy bichólogo, me encanta la araña, entonces yo la voy a pescar y la voy a dejar a un lado. Entonces tenemos un umbral de tolerancia totalmente diferente. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, la gestión de estas situaciones emocionales es muy diferente a persona, depende de todo lo que hemos aprendido en nuestra vida, de lo que nos ha sido heredado, nuestro aprendizaje, etc. Entonces también este umbral de tolerancia es súper relativo persona a persona. Y a ver, el ejemplo bizarro. Entra una mujer de escondida a la casa a su casa y ve que su marido está con otra mujer. ¿Cómo le impacta? Depende de persona a persona. Mujer A va y ve a la mujer y fue como, oh, se le cae el mundo, se pone a llorar, va con su mamá, se compra un pastel, llora, cae en depresión, va a psicóloga, psiquiatra, a ver a mí, de nuevo la manda a psiquiatra, etc. Se desmorona, se cae el mundo, porque le impactó completamente, un choque biológico. En cambio, la segunda mujer va y dice, nah, total, ni lo quería. Total, ahora tengo la excusa para separarme, entonces es fácil. No me supera mi umbral de tolerancia. Creo que no es necesario el ejemplo, pero bueno, se entendió. Entonces, esto es relativo persona a persona. No toda la realidad nos impacta de la misma forma. Todo depende de mis creencias, mi aprendizaje, etc. Sigamos. Entonces, bueno, ¿qué decía este doctor Hammer? Decía, las enfermedades como las conocemos son un programa especial de la naturaleza con un sentido biológico, ¿ya? Desarrollado a lo de que la evolución para permitir al organismo salir de su funcionamiento ordinario para lidiar con situaciones particulares de emergencia. O sea, él decía que la enfermedad no se producía de la nada, sino que tenía un para qué, tenía una funcionalidad para el organismo. Entonces veamos cómo un estrés se traduce, cómo lo procesa el cerebro. Por ejemplo, ya, voy por la calle, por el barrio inglés, me sale un flight y me quiere asaltar. Chuta, me salta el flight y lo primero que va a pasar es que este impacto lo va a recibir el sistema límbico, mi sistema emocional. ¿Ya? Y acá, esto me va a provocar serias sensaciones físicas acá en los corporales. Probablemente me quiero orinar, me sude, me pasan muchas cosas. Y aquí hay una respuesta automática, quizás me vaya a defender o quizás no se me vaya a paralizar. Esto, según lo que el sistema límbico sabe, va a ser. Esto es lo primero, esto es inconsciente. Y aquí se genera la emoción primaria. ¿Qué siento? Siento terror, siento miedo, siento tristeza, siento angustia. Aquí la emoción, que esta es la emoción que genera los cambios físicos corporales. Esta es la emoción visceral, es lo que siento en el momento. Pero es la emoción que nunca expresamos. Esta emoción del golpe nunca la expresamos. Entonces, siguiente, estas emociones físicas y cambios corporales la va a captar esta información el córtex, ciertas zonas, la zona somatosensorial, etc. Y va a traducir ya una respuesta más elaborada. Hasta aquí, hasta antes de esto, es solamente todo instintivo. O sea, es como, ¿qué pasa acá? Mi cuerpo reacciona inmediatamente. Y después de esto, la información la procesa el cerebro y quizá hay una emoción secundaria, que es como cuando ya racionalizo lo que está pasando, le meto cabeza, y ya no es algo del cuerpo, sino que algo de la mente. Y ahí puedo dar una segunda respuesta también en base a mi aprendizaje innato. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo hay problema acá? Por ejemplo, si yo tengo una emoción, tengo esta situación, ¿cuándo va a ser un choque biológico y cuándo no va a ser un choque biológico? Por ejemplo, si hay ciertas marciales que dice, me puedo defender, no tengo miedo, soy ágil, puedo correr, no me va a causar mayor estrés. En cambio, si yo he sufrido el cuarto asalto que he sufrido en mi vida, en la última me apuñalaron en la espalda, sí va a ser un choque biológico, porque ya tengo información previa.
¿Y qué pasa acá? También es importante que una de las características de que sea o no sea un choque biológico es que también esto no lo pueda comunicar. Eso es la clave también, que frente a un estrés yo tenga la capacidad de poder hablar, verbalizarlo, ponerle palabras a esta emoción, a lo que estoy sintiendo en ese momento. ¿Ya? Y nos quedamos con la emoción secundaria nomás, no es que pasó algo y bla bla bla, y no pasó nada, estoy bien. Y no hablamos de lo que verdaderamente sí sentimos, que es lo corporal. ¿Ya? Entonces, cuando después de un choque biológico, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sigue? Estas emociones que no se pudieron ser expresadas provocan cambios a nivel genético, modifican nuestro ADN. Y desde ahí, en nuestro inconsciente biológico, en un mecanismo de adaptación, genera un síntoma físico, que es lo que podemos llamar enfermedad, o también de comportamiento. ¿Ya? Y también lo más importante es que frente a un acontecimiento así traumático, un biochoque, se produce lo que se llama una congelación neuronal, que esta información queda grabada en el cerebro, en cierta zona del cerebro. Es exactamente como esa información quedó como cristalizada ahí. Y si no se vive la emoción, no se puede expresar, queda ahí para siempre, como una información. Y si yo a lo largo de mi biografía vuelvo a enfrentarme al mismo tipo, ya no va a ser lo mismo porque ya tengo una información previa. ¿Ya? Y esto permanece en nuestro inconsciente y quedando muchas veces latente, que es lo que le decía. Esta información queda ahí. Y sabemos también que va a provocar síntomas físicos. Y entonces cuando hay un choque biológico, que lo que se activa es que cuando no encuentro una solución externa a mi problema, el inconsciente va a dar una respuesta innata en base a todos los mecanismos que ha aprendido como especie a lo largo de nuestra vida, desde el reptil, desde el mamífero. ¿Ya? Y la información del choque biológico se va a descargar en el órgano que le corresponde. Pero bueno, ya como vamos a hablar solamente de sobrepeso, no me voy a meter en otras cosas que cómo se descarga el corazón, y los pulmones y no puede ser nada, sino que vamos a hablar solamente de sobrepeso, si no me voy a dispersar. Entonces, ¿cómo se adapta la biología a los animales? Los animales son igual que nosotros, es como que una mujer. No, no es una mujer. Mal. Tenemos una gallina, generalmente la gallina, por ejemplo, tienen como 7 o 8 huevos. Si yo le quito huevos a esa gallina, ante ese estrés de pérdida, lo que va a hacer es poner los huevos. Si no se los quito, no pone más. Entonces por eso a la gallina ponedora le sacan los huevos para que esté en constante estrés y ella se adapta produciendo más huevos. Porque recuerden que el inconsciente biológico lo que hace es además de proteger mi supervivencia, es también la reproducción de la especie. Segundo ejemplo, pescaditos. Ustedes saben por qué los pescaditos, bueno, los pescaditos son cuando están muertos ya, los peces en general ponen tantos huevos porque se mueren. Hay muchos depredadores. Los huevos quedan en el agua, quedan completamente vulnerables. Entonces ponen muchos huevos para que, bueno, si pongo 1 millón de huevos, al menos 10 van a quedar vivos y van a hacer su vida. Los otros van a morir. Entonces, también en caso de estrés, la madre lo que hace es poner su boca para protegerlo. Si hay mucho peligro en su boca, en el ambiente, la madre lo guarda. Esa es una adaptación ante el estrés. Leones. El león, al igual que otras especies, va a tener una cantidad de crías en relación totalmente a la disponibilidad de alimentos que tenga dentro de su territorio. Si una leona tiene un buen territorio de caza amplio, con buena vegetación y buenas presas, va a producir muchos leoncitos pequeñitos. En cambio, si está muy difícil la cosa, está muy caro los impuestos, el domicilio, todo, el ISAPRE, más encima del horario, ¿no? Va a producir solamente una cría a lo más. No va a producir más. Está muy caro, ¿no? No tiene ni salud la pobre, no se puede enfermar. Entonces va a producir solamente, la biología se adapta, está en constante contacto con la naturaleza. Lo mismo, por ejemplo, bueno, esto yo creo que no sé si lo pueden hacer, pero también yo en el contexto humano. Recuerden que nuestro inconsciente reacciona de forma muy animal. ¿Creen que una mujer pueda tener muchos hijos si no tiene, bueno, quizá un buen sustento para poder criarlos? Ocurre. Pero crea un estrés adicional. Si no explota por ahí, explota por otro lado. Y sigamos. Siguiente ejemplo. Elefantes. ¿A este elefante le ve algo raro?
Tiene su orejita, su trompa. Anda solo. ¿Ah? Anda solo. Esa es tu proyección, Marcelo. Además, mire, como que algo le falta acá. Los colmillos. Los colmillos. No tienen colmillos. ¿Sabían que a partir de África se han visto especies de elefantes que nacen sin sus colmillos? Y piensen esto como si fuera adaptativo. ¿Por qué piensan que un elefante, siendo que sus colmillos son su fuerza, pelean con sus colmillos, excavan la tierra con sus colmillos, ¿por qué los podrían perder? Los matan. Entonces la respuesta biológica es: prefiero sacarme mi arma, me hago más vulnerable, pero sin embargo me mantengo vivo. Con la caza despiadada de elefantes. Se adapta al elefante. Increíble. Siguiente. Acá ya vamos a empezar a hablar un poquito de lo humano. No quiero hablar de lo humano, pero lo vamos a hacer. El venado. Bueno, todos los animales que viven en climas que durante el año cambian mucho, climas extremos. Verano mucho calor, frío, invierno, bajas temperaturas y nieve. En donde en las temporadas de frío la disponibilidad de alimento baja. No hay vegetación, no hay nada. Entonces, ¿qué hace el venado? Lo que se ha visto es que aumenta su masa de hígado, lo que nosotros llamamos que es como un cáncer. Él hace cáncer. Hace cáncer. ¿Para qué? Para aumentar la capacidad de reserva de alimentos. Como está difícil obtener alimento, entonces aumento mi hígado. Llega el verano, el cáncer hace apoptosis y se desinfla. ¿Qué pasaría con un humano si siente que no puede obtener suficiente alimento? ¿Se adapta o no se adapta? Se adapta, pero inconscientemente. La diferencia, que vamos a explicar al final, es que los animales fluyen con la naturaleza. Se adaptan constantemente y se desadaptan. ¿Ya? El humano como que se desadapta y ahí quedó. Y último ejemplo es el tema de los monos. Ustedes saben que bueno, muchas especies de felinos, bueno, sean leones, sean primates también, cuando hay una lucha territorial en que un macho desafía al macho alfa de un no sé, ya sí ganado, de un, ¿cómo se llama? ¿Manada? Una manada, sí, una manada, y le gana, y hasta el desafiante le gana a y este se va, y entonces él se va a quedar con todas las hembras de la manada, y lo que va a hacer este mono es evidente, va a matar a las crías que haya tenido con el macho anterior, las mata. No es malo, porque es animal. ¿Por qué lo hace? Para no tener competencia, que él quiere asegurar su supervivencia, que mi ADN mono se pase a mi hijo mono. No quiero cuidar a otro hijo que no sean míos, solamente quiero que mis hijos se generen especie. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la monita acá? Entra en un choque biológico. ¿Qué hace la monita? Ella lo que hace hace quistes en los ovarios. Ante la pérdida se quista el ovario. ¿Eso qué hace? Aumenta toda la secreción de hormonas femeninas y se pone inmediatamente en celo. ¿Para qué? Para reponer la cría fertil. ¿Qué pasa a las mujeres? Quista el ovario. Es lo mismo. Siempre hay una pérdida en el clan. En este caso la mamita pierde a su hijo, pero el humano, recuerden que el inconsciente funciona de manera real o simbólica. Para mí puede ser mi hijo, o puede ser un sobrino que quiero mucho, y cualquier pérdida en el clan, si eso me impacta de tal forma, según programas también, puedo también desarrollar lo que se llama el programa de ovarios poliquísticos. Bueno, no me quiero meter más en enfermedades que no sea obesidad, pero quería hacerlo. Y creo que eso es lo último. Entonces, veamos la historia de nuestra vida. Si yo digo la vida de cada uno, ¿desde dónde parte? ¿Qué dirán ustedes? ¿De dónde parte la vida de cada uno? ¿De cada uno? ¿Sí? ¿De dónde parte su vida? De la unión ¿De papá y mamá? de papá y mamá. Sí, súper bien, de hecho que casi la chuntó. Entonces, claro, la respuesta que era la falsa era que nuestra vida partía del nacimiento. ¿Por qué parte antes? Muy bien. Parte el momento de la concepción. ¿Ya? En ese periodo de 9 meses o de 38, 42 semanas, que dura la gestación humana en promedio, ahí empieza, podríamos decir que parte de nuestra vida. Pero, nuestros ancestros. Todas las vivencias que vivieron nuestros ancestros
mis padres, abuelos y bisabuelos dejan huella en su ADN y ese ADN lo voy a recibir yo. Recuerden que el ADN no es solamente que soy más bonito, soy más feo, tengo ojos azules, ojos claros. No, es también todos los mecanismos de adaptación que aprendió esa especie frente a la vida. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si mi abuelo al perder su trabajo cayó en el alcoholismo, los nietos pueden tener ante ese mismo tipo de estrés, si no se hacen conscientes, pueden tener el mismo tipo de comportamiento. Eso es lo que llamamos de la influencia transgeneracional. De que nosotros, si queremos ver nuestra vida actual, también tenemos que echar una miradita arriba de qué pasó con la historia familiar de cada persona. Y sobre todo un tips ahí que la abuela materna es la fundamental. ¿Por qué? Nuestra abuela materna, cuando está embarazada de nosotros, perdón, de nuestra madre, ustedes saben que las mujeres nacen con los óvulos en forma como evolucionada, pero ya están listos ya los óvulos. Y esos óvulos los crea la abuela. Entonces, de cierta forma, biológicamente nosotros somos más hijos de nuestra abuela que de nuestra madre. Porque ese óvulo que algún día debe ser fecundado para ser nosotros, ya estaba en la abuela ya lo había creado. Entonces, todos los choques biológicos que podamos vivir a lo largo de nuestra vida van a generar consecuencias, ¿ya? Pero también, lo que la cosa que les quiero traer, ¿qué pasa si hay un choque biológico vivido por la madre? ¿Creen que le puede afectar o no al feto? Evidentemente, están conectados completamente, bioquímicamente, todo está comunicado. Entonces, por ejemplo, si una mujer que sufre una pérdida durante ella está gestando, ese dolor emocional va a dejar una huella en el niño. Entonces también es importante que todo, y también lo transgeneracional, la experiencia, los conflictos de nuestros ancestros, abuelos, bisabuelos y padres, también van a influir también en mi ADN, porque también eso es mi herencia. ¿Ya? Y bueno, la pregunta que le hacía, ¿por qué los animales, por ejemplo, si la monita hacía ovario poliquístico y después tiene hijos, se les va? ¿Y por qué a veces la mujer a pesar no lo puede sanarse, por decirlo de alguna forma? Es por lo que llamamos coherencia o incoherencia emocional. La coherencia emocional es que el pensar, el sentir y el actuar van en una misma dirección. Recuerden que el pensar era la corteza, el sentir era el mamífero y el actuar era el reptiliano. Toda mi biología va hacia un mismo sentido. Va todo al unísono, voy en la misma dirección. Pero, ¿qué pasa con la incoherencia emocional? Todo el pensar, el sentir y el actuar está dividido. Cada parte de mi cerebro va para puntos diferentes. Ya voy a dar ejemplos malvados. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una mujer, mediana edad, y su madre se enferma? ¿Ya? Ese es un hecho, es neutro. Los hechos siempre son neutros. Depende de cada uno de cómo interpreta. Y tiene que hacerse cargo de su madre. Pero ella no quiere. Sin embargo, su biología, su inconsciente le dice que no quiere hacerlo. Quiere vivir libre, quiere disfrutar la vida, no quiere hacerlo. Pero su córtex dice, que ahí está todo el tema de la creencia, pero es que es mi madre, es que me trajo a la vida. Tengo que cuidarla. Tengo que... O sea, un poco siniestro lo que estoy diciendo, pero es verdad. Entonces entro en incoherencia emocional. Y eso es por este motivo es por lo que nosotros no nos sanamos. Porque no nos desconectamos de nuestro instinto más básico, desde los programas que tiene nuestra biología. Entonces enfermamos y caemos en ese tipo de error, que es lo que le voy a contar más adelante, y nos quedamos ahí, porque no salimos de la incoherencia emocional. Quiero hacer algo, pero no lo hago porque mis pensamientos me bloquean, entonces me voy a reírse contrario. Entro en conflicto, entro en incoherencia. Y para que una persona esté en un estado de salud completo, la coherencia emocional es la clave. Sin coherencia emocional la persona no se puede sanar. Y creo que era lo último para poder entrar a los temas de sobrepeso. Pero antes quería también pasar por una diapositiva por alimentación. Tenemos una pareja. ¿Qué ven que están haciendo? Están comiendo una cosa rica, verduritas, cositas, van a comer vino. Pero ¿qué pasa con ellos? Están discutiendo, ¿cierto? Entonces, él despasadas las horas, él se queja de que tiene un estómago y le da una diarrea. ¿Ya? Entonces, ¿qué piensa todo el mundo?
es que comí algo que me hizo mal, quizás la lechuga no me la lavaron bien, o le echaron cloro, o le echaron poco cloro, entonces la lechuga me hizo mal, fijo. No, yo igual lo he dicho mal, entonces nos quedamos en esto, de que algo externo a mí me puede enfermar. Sin embargo, preguntemos, ¿para qué me duele el estómago después de una comida? ¿Qué ha pasado en el transcurso de esta? ¿De qué se ha hablado? ¿Por qué me duele a mí si la comí? ¿Por qué solamente me duele a mí si la comida está en buenas condiciones para todos y todos comimos lo mismo? Pero a mí me hizo mal. O sea, Dios se salió conmigo, hoy día como que mi astro es un Pedro Ángel como que ya me enferma del estómago. No. No es así. Tiene un sentido biológico. Y es para el inconsciente, la comida ha sido tóxica. ¿Por qué? Y me hace saber con dolor de estómago, y el sentido biológico de esto es vomitarlo. ¿Por qué? Porque vi una experiencia, estoy comiendo en un ambiente hostil, de agresividad, y eso a mi biología le impacta. Es un choque biológico. Y se va a manifestar a través del sistema digestivo porque lo que estaba haciendo era comer. Entonces cada vez que tengan dolor de guatita, no le echen la culpa que la lactosa ni qué cosa, sino que, bueno, también puede ser, pero pregúntese antes qué pasó antes, con quién estaba comiendo en un ambiente grato, pasó algo, qué no pasó, todo eso, porque todo, al comer, también está involucrado todo también lo que acontece alrededor. Si durante el método de alimentación pasó algo negativo, eso también se va a digerir emocionalmente. ¿Ya? Entonces ahora sí, sobrepeso emocional. Tenemos la misma mujer del principio, ¿cierto? La que era la delgada, la de 53 kilos. Ahora pensemos que por algunos acontecimientos de la vida, esta mujer, en un periodo de tiempo X, aumentó a 100 kilos, 113 kilos. Preguntémonos, la pregunta no es el por qué, sino que la pregunta clave va a ser el para qué. Entonces ahora yo quiero que hagan un ejercicio, cada uno. Entonces le voy a pedir a cada uno que pueda cerrar sus ojos. Un segundo. Van a llevar su atención al cuerpo. Van a fijarse cómo está su postura. Van a llevar como su atención a todo el cuerpo. Y ahora yo les voy a dar una información. Y quiero que sin pensar solamente vayan poniendo atención a las sensaciones físicas y corporales que van a sentir. Ya están conectados con su cuerpo. Ahora van a imaginar de que su cuerpo ahora tiene 30 kilos de más. No piensen en nada, solamente escuchen su cuerpo. ¿Qué sensaciones hay? ¿Cómo se está sintiendo? Listo. Ahora sin abrir los ojos, van a volver a su peso normal. Ya están de nuevo en su peso normal. Ahora piensen cómo se sentiría su cuerpo con 30 kilos menos. De mi peso actual tengo 30 kilos menos. ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Qué sensaciones hay? ¿Lo asocio a alguna emoción, a algún pensamiento? Muy bien, ahora pueden abrir los ojos. Desde sueño para estar todo, una respiración más lejos a todos dormidos. No, feo el ejercicio. Feo el ejercicio, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa? Bueno, las experiencias de cada uno son muy diferentes. Por ejemplo, ¿alguien quiere comentar qué les pasó, qué sintieron, por ejemplo, en su cuerpo cuando yo les dije 30 kilos más? No. ¿Qué más? Como pesado, como asco. ¿Perdón? Como asco. Como asco, perfecto. Complicaciones para moverse, para movilizarse, para desplazarse. Perfecto. ¿Por acá alguien? Yo me imaginaría en un contexto. Me imaginaría como una persona de 50 años teniendo que trabajar en casa, hijos, etc. Con toda esa cantidad de peso más, que muchas veces con una estatura no favorable. O pensar en mi misma estatura, y si me imaginé todos los días llegando cansado,
viendo a otras personas que pueden hacer lo mismo sin cansarse tanto, y sintiéndome frustrado por eso. Lo mismo me pasó con 30 kilos menos, que sentí que había una debilidad en mi espalda que no me permitía realizarlo una rutina normal, era totalmente inevitable. Perfecto, gracias. ¿Y alguien le pasó que sintió quizá un poco más cómodo con un peso de más? A nadie. Ya, y ahora la segunda ejercicio que era sentirse con menos peso. Acá hablamos de debilidad, de que no podía hacer lo que estaba haciendo. Sí, yo sentí que los huesos como que me dolían o que me sentía más vieja. Que al ser más delgada, el cuerpo o la piel o la cara se te arruga, no sé, sentí como ese miedo como a envejecer siendo más delgada. Eso es el inconsciente biológico. No, o sea, no, cuando me imagino los 30 kilos más, Sí. no es que me haya sentido cómoda ni nada de eso, pero sí como que sentí más fuerte, como más... ¿Empoderada sentí? no sé, más fuerte, como de biológicamente más fuerte, así como Perfecto. cuerpo más Perfecto. ¿Y con los kilos menos? muy débil. Pensé que sería como una enfermedad, así, Grave. sí. Perfecto. Guarden estas sensaciones, porque esto es lo que nos va a explicar todo lo que vamos a ver a continuación. Entonces, como vimos, para realidad de persona a persona, me siento de cierta forma u otra forma con más o menos peso. Y esto, cuando yo les digo que se abren los ojos y se meten con su cuerpo, ahí estamos entrando al inconsciente. No estamos en la cabeza, no estamos pensando, sino que yo les digo, sientan su cuerpo. Y es diferente. La orden no se la hago a su cabeza, a su córtex, se la hago a su inconsciente biológico, a su mente biológica. Entonces, claro, la pregunta no es por qué esta niña acá subió de peso, sino que ¿para qué? Y ustedes ya me están dando la respuesta ya. Y el sentido biológico de esto tiene que ver con lo siguiente. No tienes el cuerpo que deseas, pero tienes el cuerpo que necesitas. Tiene un sentido biológico mi peso. Tengo más, tengo menos, tiene un sentido biológico. Entonces, para empezar, y ahora ya estamos ya full la última parte ya. Tenemos para poder ver el sentido biológico de una enfermedad hay que ver que el órgano afectado, qué es lo que hace, y depende de cómo se altera hay que ver qué compromete. Entonces, como hablar de sobrepeso, lo principal que tenemos que enfocar nuestra atención es en la grasa y el tejido adiposo. Entonces podemos ver que el tejido adiposo, toda la grasa, por ejemplo acá está el núcleo, y acá en el interior, esta es la membrana, y alrededor se acumula toda la grasa en forma de triglicéridos. Entonces se hinchan, y son así. Aquí está el tejido adiposo. ¿Ya? Y entonces, viendo las funciones de la grasa, tenemos algunas funciones que son principales. Tienen muchas funciones, y de esto es lo que da la complejidad de poder entender cuál es el sentido biológico. Porque dentro de un sobrepeso pueden haber más de uno, más de dos, más de tres conflictos funcionando al mismo tiempo. ¿Ya? Y esto es lo más difícil. La primera función de la grasa es reserva energética. La biología, la naturaleza, para almacenar energía, la forma más eficiente que tiene de hacerlo es a través de la grasa. Por ejemplo, 1 gramo de grasa acumula, entrega 9 kilocalorías. En cambio, 1 gramo de carbohidrato o de proteína solamente aporta 4. No podemos acumular energía en base a otras moléculas que no sea grasa, porque es la forma más eficiente de hacerlo. ¿Ya? Entonces, también tenemos grasa en caso de adiposa como una reserva energética. ¿Ya? Eso es lo principal, reserva. Segundo, protección. Si yo me caigo, como no sé si es un cráter ahí, no era mi intención hacerlo, pero busqué caída y desapareció. Protege mis huesos de un golpe mecánico. ¿Ya? Es protección, me protege del impacto. Tercer lugar, termorregulación. Aísla el cuerpo preservando el calor y manteniendo la temperatura. Por ejemplo, podemos ver que todos los animales que están en climas extremos, Polo Norte, Polo Sur, morsa y todo lo demás, tienen un amplio tejido adiposo, porque tienen que aislar su medio de la baja temperatura. Entonces, su grasa es biológica. ¿Ya? Regulación metabólica. En primer lugar, la grasa nos diferencia en nuestro sexo, si soy hombre o mujer. Ustedes saben que las mujeres naturalmente, ligeramente tienen más grasas que los hombres. Una mujer tiene en promedio, bueno, si está bien,
entre un 20 y un 30%, y un hombre entre un 10 y un 20%, generalmente. Bueno, si no tuviéramos un tanto sobrepeso en Chile sería así, pero no se espera que sea así. Entonces, principalmente el tejido adiposo que de las mamas, también de las caderas, va dando una forma femenina. En cambio, el hombre que tiene menos grasa le da otra forma masculina. Entonces la grasa también nos ayuda a diferenciarnos sexualmente, hombre-mujer. También en base a las grasas también se secretan todas las hormonas, que nos diferencian, que generalmente son la testosterona y los estrógenos. ¿Ya? Y por último, estructura y sostén. A nivel celular, las grasas forman las membranas de las células. Todas las células son formadas por lo que se llama de fosfolípidos y forman las membranas. ¿Ya? Y a nivel ya más orgánico, más macro, sostiene los órganos del cuerpo y los nervios también. O sea, que todo se mantenga en su posición. ¿Ya? Esas son las grasas más internas, las grasas viscerales. ¿Ya? Entonces, todos los conflictos biológicos relacionados a sobrepeso y obesidad van en relación a estas funciones. Que una función se tenga que sobreexpresar biológicamente es porque hubo un choque biológico que provocó esto. Ahora vamos a entrar a ver uno a uno con hartos ejemplos, y si aquí tienen preguntas, cosas acá, me la hacen inmediatamente. ¿Ya? Y entonces, el conflicto emocional detrás del sobrepeso, que esto lo va a explicar biológicamente. Cómo lo vive un animal y cómo lo vive un humano. ¿Ya? Los principales que hay, bueno, hay un sinfín de conflictos, pero los que más como importantes sería el conflicto de abandono, conflictos de siluetas, los conflictos de carencia y los conflictos de camuflaje, que los vamos a ver ahora uno a uno. En primer lugar, conflicto de abandono. En la naturaleza, si mis padres me abandonan antes de tiempo, me muero. Yo me muero. Un elefante tiene máximo 1 hora de plazo para aprender a caminar. Si no aprende a caminar, la manada sigue avanzando y lo deja. Porque para los elefantes, la manada, quedarse en un mismo lugar es peligroso. Eso está en su inconsciente biológico. Entonces, él tiene que adaptarse rápidamente para poder caminar, si no se va a quedar atrás. Y si se queda atrás, sin protección de los elefantes adultos, lo van a matar fácilmente, porque no tiene ninguna defensa. ¿Ya? Y en muchas especies, cuando las crías alcanzan cierto grado de madurez y aprendizaje, los padres los dejan. Eso es biológico. Que cuando el hijo llega a cierto grado de desarrollo, tienen que dejarlos bien. Ojo, que no lo hagan es antibiológico, no es biológico. ¿Ya? Entonces, si son la única opción posible para sobrevivir es tener alimento y hacerse grande para sobrevivir. Esto es como una carrera también contra el tiempo, en que, por ejemplo, en el caso de los tigres, la madre le enseña, a la medida que va alimentando al hijo, le va enseñando a medida que va creciendo a cazar, a movilizarse, y todo lo que necesita para mantenerse vivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? El conflicto de abandono dice que lo siguiente: hay que hacerse más. Ya, vivo el abandono. Ya, esta especie vive el abandono. Tengo dos soluciones. Uno, hay que hacerse grande para imponerse al adversario, para atemorizarlo. Y si, por ejemplo, los conflictos se pueden vivir como en masculino o femenino, no tiene nada que ver con hombre o mujer, nada que ver. ¿Ya? Si lo vivo como masculino, si quiero hacerme grande para poder defenderme, voy a generar obesidad. En cambio, la alternativa femenina sería hacerse delgado para poder hacerse más rápido, en el caso de las gacelas. Siempre las gacelas no tienen ninguno, tienen colmillos, no tienen garras, no tienen nada. Lo único que saben es que son delgadas y pueden correr. Entonces, eso se traduce también como la delgadez. Esto es biológico. ¿Ya? Entonces, como les dije, recuerden la regla del inconsciente. Esto puede ser real o simbólico, como lo va a vivir esta persona. Y depende de persona a persona. No todos frente al mismo estímulo, el mismo estrés, lo van a vivir de la misma forma. Entonces, veámoslo en términos humanos. ¿Cómo lo vive un humano? Ejemplos, en un niñito, nace su hermano. Ustedes saben que en la biología siempre los progenitores van a criar como la cría más vulnerable. Porque no, a diferencia de los animales que tienen todos los animales al mismo tiempo, el humano tiene generalmente uno por vez, a menos que sea gemelo o otra cosa. Entonces, ¿qué pasa con el hermano que nació antes? Como toda la atención se va a ir al otro hermano,
puede sentir este conflicto de abandono. O sea, no va a ser abandonado, pero simbólicamente lo va a sentir como que sí. Y ante eso es un conflicto de sobrepeso. Porque el niño, al no poder elaborar esta experiencia, al no encontrar una solución afuera, el inconsciente va a dar esta respuesta que es biológica, que es como animal, por decirlo de alguna forma. Segundo lugar, padre o madre ausente. Por ejemplo, en familias también en que los padres o la madre trabajan fuera del núcleo familiar, sistemas de turno, en que no pueden pasar todo el tiempo con su hijo. ¿Qué pasa ahí? Depende también de persona a persona, pero puede ser que incluso en el tiempo que estén juntos, la distancia emocional, el niño lo pueda vivir como un abandono. Tercer lugar, por ejemplo, separación de los padres, pero esto en el caso cuando uno de los padres deja el hogar, se va del nido. Y si ese padre también era como que le prestaba protección, voy a generar también conflicto de abandono. También las separaciones afectivas. Si yo, por ejemplo, he tenido un abandono en la infancia, si yo al momento de separarme con una pareja en mi vida adulta, es porque se repite un conflicto, diferente matiz. Recuerden que lo que les decía de que cuando hay un choque biológico, esa información deja una huella en el cerebro. Y cuando se repite el matiz del conflicto, la biología reacciona con más fuerza. ¿Ya? También el síndrome del nido vacío, que pasa que cuando ya los hijos crecen y se van, los padres que quedan pueden sentir, da lo mismo si es el hijo que lo abandona, ellos también pueden sentir como que ellos lo abandonaron. Recuerden que no hay otro. Entonces yo vivo el abandono, yo lo estoy abandonando, o yo me siento abandonado. ¿Ya? Entonces también hay mujeres que cuando los hijos se van del hogar también pueden, al vivir inconscientemente este abandono, recuerden que todo esto es inconsciente. Esto pasa cuando no tengo recursos, no sé cómo hacerlo y simplemente la biología me expresa. ¿Ya? Síndrome del nido vacío. Y por último también la muerte de un ser querido. Por ejemplo, si yo me criaba con mi abuelo y mi abuelo era con mi papá, me llevaba a todos lados y él fallece, y no como niño no puedo procesar ese duelo, nadie me pregunta cómo estoy, nadie me contiene, lo vivo en soledad, es dramático, inesperado, genera un conflicto de abandono. Esto es abandono. Recuerden que puede ser real o simbólico y depende de persona a persona. ¿Ya? Y cuando esto se manifiesta, un sobrepeso por este tipo, es cuando ya no tuvimos los recursos para poder tomarlo. Siguiente, conflictos de silueta. Esto es un conflicto extremadamente importante, bueno, todo es importante, pero este es muy importante. Este programa es de desvalorización estética. O sea, yo me veo al espejo y no me gusto como soy. No me gustan que tengo un poquito de grasa acá, o que tengo los brazos como que me vuelven un poquito acá. Es decir, no me gusto mi cuerpo. ¿Ya? Rechazo al verme. Entonces esto puede ser estimulado por factores externos tales como la cultura, la publicidad, la moda, que como que nos aumentan nuestros estándares de belleza, que yo tengo que tener cierto tipo de cuerpo para sentirme valioso. Entonces genera como una brecha en lo que yo soy. Entonces ante eso me desvalorizo. O bien puede ser también por la influencia familiar. Y aquí también en casos mucho de madres o padres en que le dicen a los hijos que tienen que estás muy gordo, que estás muy flaco, que estás aquí, que están allá y lo violentan constantemente sobre eso. Entonces ese niño cuando crece, o esa niña cuando crece no se va a sentir cómodo con su cuerpo. ¿Y qué pasa? Trastorno alimentario, anorexia, bulimia o vigorexia. ¿Ya? Y también, claro, cuando yo recibo una gran carga externa, también finalmente si me lo dicen tanto, yo también me lo termino diciendo a mí mismo. O sea, puta, estoy gordo, estoy feo, no me quiero, no valgo, no sirvo para nada, no voy a tener pareja y bla, 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 etc. O sea, porque ya el juicio ya está en mí, ya está instalado. También, por ejemplo, el tema de las personas que han sufrido bullying alguna vez por el tema del peso. Esa información también deja una huella. Si esto no es sanado, esto no es hablado, no es expresado, también deja una huella. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está detrás de este conflicto de silueta? Este conflicto también siempre va sobre otro conflicto. ¿Ya? Y a nivel arcaico, como siguiendo la línea, ser grande y corpulento, sobrevivir. Recuerden lo que dijeron por su cuerpo. Como dijo, más grande quizás me sentía un poco más fuerte. ¿Ya? Por ejemplo, para algunos
tener más peso se puede sentir como pesado, pero para algunos va a sentir un poco más fuerte, ¿ya? Pero también sintiéndose con menos peso va a sentirse débil. Entonces eso quiero que capten. Entonces dice, cuando se suma un conflicto de silueta, para el inconsciente biológico significa que no es lo suficientemente impresionante para disuadir a los depredadores y evitar ser atacado. Entonces dígame, una persona que hace dieta y quiere bajar y cada vez que se levanta en la mañana se baña y se va al espejo y se encuentra gorda y su inconsciente biológico le está diciendo que no, la respuesta que le da es que no puede bajar de peso porque si bajas de peso estás débil, estás vulnerable y yo conscientemente quiero dieta, bajar, pero ¿cómo lo voy a hacer si tengo ese conflicto bloqueándome? Si mi 3 a 5% quiere bajar de peso, pero mi otro 95, 97%, que es casi todo, me dice que no puede bajar de peso porque si bajas de peso te mueres. Te mueres. Y esto es biológico. Entonces podemos ver los osos polares en la Antártida ya por la escasez de alimentos sufren de nutrición también. Entonces, claro, un oso así no te molesta a nadie, no lo ve así, no es capaz de cazar. Entonces lo mismo, el detrás del conflicto de silueta lo que está haciendo es un programa, una sobrecoraza para impedir que la persona pueda bajar de peso. Pero recuerden que para poder desactivar este conflicto, lo primero que tienen que hacer es cambiar la imagen que tiene cada uno de su persona, de su cuerpo. Aceptarse tal como es, amar su cuerpo tal como es, para que recién ahí el cuerpo pueda deshacer biológicamente lo que le está sobrando. Solo así. No conozco a ninguna persona que haya bajado de peso odiando su cuerpo. No existe, es imposible. Porque esto lo bloquea. Así que si quieren hacer dieta, la primera dieta que van a hacer es cambiar sus pensamientos respecto a su cuerpo. Siguiente. Todos los conflictos de protección. Esto es muy sencillo. En la naturaleza siempre los depredadores atacan a los miembros más vulnerables. Como podemos ver acá, este cocodrilo aprovechó la oportunidad y atacó a un elefante bebé. Lo ataca. Sin embargo, ya el elefante cuando es adulto también puede hacerse cargo de cualquier otro depredador. Puede atacar a búfalos, se puede defender perfectamente. ¿Ya? Entonces, el aumentar de tamaño también es para protegerse de los depredadores. Como les dije antes, esto puede ser real o simbólico. Mi depredador puede ser un león, pero no vivimos en la selva, estamos con leones. Y todos los que podemos ver alguna vez en la vida van a estar enjaulados. Pero mi depredador, ¿quién puede ser? Mi papá, mi mamá, una pareja, una jefatura, etc. A quien yo tenga que defenderme, inconscientemente hablando. ¿Ya? Entonces, este programa de conflicto de protección es evidentemente aumento mi peso para poder protegerme de todo tipo de violencia, de todo tipo de agresión. Ustedes saben, vivimos en un mundo extremadamente violento y sutilmente violento. Nosotros creemos que la violencia es solamente violencia física y violencia psicológica, pero generalmente la violencia se esconde de formas todo el tiempo. Entonces veamos esta imagen. ¿Ustedes creen que quizá una mujer que está siendo vulnerada va a necesitar que de repente ir bajando tanto de peso? Como vimos al principio, de repente las respuestas pueden ser extremas, o bajar mucho de peso o aumentar mucho de peso. Pero siempre la biología va a dar una solución. ¿Ya? También el tipo de la violencia, como le dije, esto es real o es simbólico. Puede ser una agresión física, que es lo más visible, pero también puede ser violencia psicológica y de muchos otros tipos de violencia, como el tema de las descalificaciones. Conozco muchas personas en consulta que me han dicho que sus parejas le dicen que están gordas, de que si bajas de peso no te voy a querer. Y la mujer lo consiente, le cree. ¿Y qué hace? Viene a verlo porque quiere hacer dieta, porque si no baja de peso no la van a dejar de querer. ¿Eso es biológico? No es biológico. Por último, también vemos los conflictos de carencia. Este programa es de supervivencia por escasez de alimentos. Entonces, por ejemplo, en todo orden de especies, si no hay alimento, me muero. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se podría sobreactivar este mecanismo? ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, ¿cuándo se puede activar en nosotros este tipo de programa? Cuando sufrimos privación de alimentos. ¿Ya? Pero esto, recuerden, es real o simbólico. Por ejemplo, ¿qué pasa? Algo real, por ejemplo, sería: pierdo mi trabajo, no tengo ni uno, tengo 3 hijos, chuta, no tengo nadie que me apoye, vivo solo en esta ciudad. Carencia. Todo lo que yo pueda llegar a comer, se va a cambiar obviamente todos mis comportamientos, mis conductas. Ya no voy a querer comer saludable, sino que voy a querer comer alimentos que me entreguen alta cantidad de energía. Va a cambiar, ¿ya? Y además me como una miga de pan y lo voy a engordar. ¿Por qué? Porque mi organismo libera todo, decodifica todos los genes que me permitan almacenar alimentos rápidamente. Si no lo almaceno, muero. Eso es real. Pero también la persona lo puede vivir simbólicamente. ¿De qué forma? Bueno, aquí somos chiquillos, somos 5 personas. La jefatura me dijo que a fin de mes se van a ir 3 personas. Simbólico. Pero ya mi mente funciona imaginariamente como si fuera a quedarme sin sustento. Y inmediatamente, sin darme cuenta, me puse ansioso, empecé a comer de más, empecé a ganar rápidamente de peso, porque mi biología dice que no puedes pasar hambre. Prevé ese acontecimiento futuro, porque lo está viviendo en presente. Para la mente biológica lo está viviendo como si esa realidad ya estuviera pasando ahora. No existe el futuro. ¿Ya? Más alimentación en etapas tempranas. Recuerden, nuestra primera fuente de alimentación siempre es la lactancia materna, en el contacto con la madre. Y en la lactancia nosotros pensamos que, es, por una parte, la madre le entrega todo con su leche, de una composición, todos los nutrientes que la madre necesita. ¿Ya? Todas las vitaminas, ácidos grasos, proteínas, calorías, etcétera, para que el bebé crezca saludablemente. Pero además de eso es una parte. Pero la otra parte también es todo lo afectivo que también que la madre le entrega. ¿Ya? La protección, el contacto, toda esa vinculación emocional que se produce entre ambos. También, además, hay un elemento emocional también vinculado. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con una madre que, por varios motivos, pierde su secreción de leche o no tuvo leche, para leche para dar a su hijo? Puede existir otra alternativa que, por ejemplo, son el uso de las fórmulas. ¿Sí? Quizás no es lo mismo, pero, por ejemplo, si yo tomo al bebé, le doy el biberón, lo miro, lo cobijo, también le estoy dando alimento emocional. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el bebé ya crece un poco, le doy la mamadera y lo dejo botado y come solo? Entonces, ahí, la fórmula, claro, está hecha de tal forma de que pueda suplir de la mejor forma posible, nunca tanto con la leche materna, la necesidad de un bebé, pero no estoy nutriendo sus necesidades, su alimentación emocional. Entonces, desde la base se produce una desnutrición emocional. Entonces, en la vida adulta eso también se puede expresar como diferentes trastornos alimentarios, lo que hace es que inconscientemente estoy buscando ese alimento afectivo a través de la comida. ¿Ya? Y por último también tocar un poquito el transgeneracional. No quiero meter mucho acá, pero lo voy a tocar. ¿Ustedes creen que si mis abuelos sufrieron pobreza, sufrieron escasez de hambre, eso con lo que hemos visto hasta ahora podría tener alguna repercusión en sus nietos? Sí, claro. Evidentemente, esos choques biológicos dejan respuesta en el ADN, dejan en sus programas, entonces los nietos van a comer más, van a hacer poquitos de pequeñitos, porque está el programa de carencia instalado. Entonces, ¿qué hace? Las generaciones le entregan este programa que en el fondo lo está salvando. O sea, le enseño a mi descendencia a que puedan asimilar los nutrientes de mejor facilidad para que puedan generar reservas energéticas para no morirse de hambre. Pero el tema es que el contexto es diferente. Pero sin embargo, si ese nieto vive un contexto, inmediatamente va a expresar el programa. Entonces, así de poderoso el inconsciente biológico de que está toda la información que he vivido yo en mi vida actual, en mi periodo de embarazo y también historias también que han vivido nuestros ancestros. Y ya terminando, conflictos por termorregulación. Vimos también que la piel nos aísla de nuestro ambiente y protege nuestro calor.
Y siguiendo con las madres, la madre es nuestra primera fuente de calor. Nos protege, además nos entrega nuestro alimento, pero también nos protege. Ustedes saben que la mayoría de las crías que nacen por ejemplo, sin pelo, no tienen ropa, entonces necesitan de la madre para poder termorregular, hasta que ellos van creciendo, van girando su tejido adiposo y pueden conservar su calor para no morirse. Entonces, ¿qué pasa cuando se pierde el contacto con la madre? Se pierde este contacto con este calor. Es muerte por frío. ¿Ya? Entonces, que llevemos en un contexto ahora, estos son animalitos, ¿ya? Cuidan a sus crías, los cobijan, hasta que ellos ya, estas plumas ya maduras se hacen más resistentes al frío, y aquí también el pelaje también evoluciona, también genera más tejido adiposo para poder adaptarse al frío, ¿ya? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el contexto humano? Dice, no sé qué pasa contigo últimamente, Jacinto, pero te siento frío y distante. ¿Qué pasa en ambientes familiares en que no se acostumbra a expresar afecto? En que nunca recibí un abrazo de madre ni de padre. ¿Creen que eso podría afectar mi biología? Evidentemente. Entonces, claro, ver a los ambientes fríos también. Y también viendo los últimos conflictos de camuflaje. Entonces, por ejemplo, siguiendo por ejemplo el ejemplo que le da al principio del nacimiento de hermanos, si por ejemplo yo me he sentido desplazado en atención, una respuesta biológica que puedo tener yo es hacerme más grande, aumentar mi tamaño para que me puedan ver. Ya eso es un conflicto de camuflaje. Aumento mi tamaño para poder ser visto. ¿Ya? Y estoy aquí. Y también no da lo mismo donde la grasa se distribuya. Vamos a pensar, todas las personas distribuimos nuestra grasa de manera diferente. Algunos pueden ser en la espalda, brazos, abdomen, piernas, glúteos, etc. Entonces también se ha visto que hay una correspondencia emocional de los tipos de conflictos que ha vivido esa persona a lo largo de su vida y también de dónde distribuye su grasa. Entonces, por ejemplo, si partimos por la conciencia de que la grasa es protección, aumento grasa en las zonas donde necesita ser protegida. ¿Por qué, por ejemplo, un hombre o una mujer va a aumentar grasa alrededor de su cadera y su abdomen? En esta zona, en la zona del centro. ¿Qué órganos va a llegar al centro? Todos los órganos reproductivos. ¿Qué más aparte de reproductivos que hacen? Sexuales. Órganos sexuales. ¿Ya? Protejo todos los órganos sexuales al mismo tiempo. Entonces, también hay protección de la sexualidad. Por ejemplo, hay casos de personas que han sido abusadas o cualquier tipo de violencia de ese tipo. Ojo que el abuso también puede ser real o simbólico. ¿Ya? Aumenta la grasa para también proteger la zona, incluso en casos, esto es importante, que entre más fuerte sea el conflicto, más violenta va a ser la respuesta del inconsciente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si vemos personas que ya tienen una ABCD importante, en que ya el panículo adiposo tapa los genitales, ahí podemos quizás ver otras interpretaciones también. Entonces, claro, si se acumula mucho en la zona abdominal y también de cadera, puede atribuirse a eso. Pero eso depende también de persona a persona. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿para qué sirve la espalda alta y los hombros? ¿Para qué sirven? Para sostener. Perfecto. Entonces, ¿para qué piensan de que una persona tenga que acumular tanta grasa en su hombro y su espalda? ¿Ante qué tiene que adaptarse? Yo aumento mi grasa acá y de espalda. ¿Qué tengo que sobrehacer? Cargar, como cargar. Perfecto, cargar. Tengo que cargar más de lo que debo. Entonces son los conflictos lo que llamamos conflictos de sobrecarga o conflictos de sostén, en que son esas personas que se preocupan de todo. O sea, apenas cargo conmigo, y cargo con mi mamá, con mi abuela, con mi sobrino, con mis hijos, con mi marido, cargo con todo el mundo, me hago cargo de todas las funciones, cargo con todo. Entonces su biología no puede funcionar con 40 kilos. No puedo cargar todo un sistema familiar con 40 kilos. Entonces, aumento mi grasa para poder sobreexpresar, para poder hacer esa función.
Entonces ahora vamos a ver unos casos. El primer caso es bonito, porque no encontré personas, quería buscar personas, no lo encontré, pero quería poner humanos. Entonces llega un profesional joven, recién egresado, y por un poquitito por ahí se consigue un puesto en una empresa de importancia, como jefatura. Se da cuenta que la directiva, a las personas que él va a mandar, son puras personas grandes en tamaño, en físico, son más viejos, son mayores, con más experiencia, con todos. ¿Cómo lo persigue este pequeñito? Son depredadores. ¿Qué creen que va a hacer él? ¿O qué fue lo que hizo en poco tiempo? Si lo vivió inconscientemente esto. Perfecto. Ahora el alfa. Sí, pero esto siempre funciona cuando la persona inconscientemente siente que no tiene los recursos para. Si, por ejemplo, esta persona fuera extremadamente seguro de sí mismo, con muchas competencias y con todos los adornos que podemos colocar, él no va a necesitar hacer esto. No va a aumentar hacer su peso para poder mandarlo a ellos. Solamente pasa esto cuando él siente que no tiene los recursos suficientes para poder adaptarse a esa situación. Segundo caso, embarazo. Ya aquí no se salva nadie. Es muy curioso que en consulta vea personas que dentro de un embarazo puedan subir muchos kilos de peso. Se dice que una persona con estado nutricional normal, al principio del embarazo, pueda subir, por ejemplo, entre 8 a 10 kilos aproximadamente. ¿Ya? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, que dentro de varios embarazos, justo en el segundo, por ejemplo, tuvo 3, justo en el segundo subió 25 kilos? No, es que en el primero me cuidé mucho. Cortes, mente, eso es paja, no dice nada. Segundo, no, en este embarazo no, es que en ese embarazo me di más licencias para comer. No, lo disfruté, quería pasarlo bien. Entonces no me cuidé tanto porque ya para aquí tanto se llaman. Pero ahí subió 25 kilos. Y en el tercer embarazo tampoco se cuidó tanto, pero subió lo que tenía que subir. Entonces, lo que yo socialmente puedo decir es que yo solamente lo pasé bien. Sin embargo, hay que buscar también la emoción oculta. Generalmente, aquí en el embarazo se expresan todos los conflictos que vimos antes. Si una mujer embarazada expresa abandono, necesita protegerse, imagínense las personas que durante el embarazo sufren el abandono de su pareja y tienen que hacerse cargo de una familia por ellas mismas. Y lo viven en soledad y lo viven inconscientemente. ¿Usted cree que va a subir 7 kilos? Va a necesitar 30 kilos para poder soportar esa carga. No puede hacerlo con menos. Tiene que hacerse un cuerpo más grande para eso. Y el tercer caso, no quise poner imágenes en este caso porque era muy medio tétrico lo que quería poner, así que no. Esta es una historia mía que me contó un adulto mayor en consulta y viendo haciendo esta historia de peso, que es lo que hago yo, ver en qué momento se generó este choque biológico, me dice que subió a los 30 años empezó a subir de peso. Que antes de eso ella era súper deportista, se movía harto y que tenía una vida súper tonificada y súper bien, pero a partir de esa edad aumentó de peso. Busquemos la historia. ¿Qué es lo que qué está esa emoción secundaria? ¿Qué es lo que está ocultando? Y ella cuenta lo siguiente. Bueno, la hago recordar, preguntándome, y está saliendo una historia. Y me dice, es que yo ese día fui a acompañar a un amigo al cementerio. ¿Ya? ¿Qué pasa? Lo acompaño al cementerio y porque quería que alguien lo acompañara porque hace 5 años de esa fecha había fallecido su mamá y ella correspondía a hacer la reducción del cuerpo. Entonces se espera que pasados ciertos años el cuerpo esté completamente reducido y que solamente se va así nomás y se junte la ceniza y sabe lo que tenga que hacerse. Sin embargo, cuando van y desenterran el cuerpo, ven que el cuerpo estaba completamente intacto. O sea, no intacto, que estaba solamente muy delgadito, pero estaba completamente conservado. Entonces lo que le dice el encargado del cementerio, le dice, lamentablemente, entonces como tenemos que hacer la reducción de igual forma, lo que vamos a hacer voy a tener que romper el cuerpo, manualmente. Entonces, le digo, pueden alejarse un poco porque para que no vayan a escuchar algún ruido molesto. Entonces se van alejando. Rompen el cuerpo. Entonces, ¿cómo vive ese choque biológico esa mujer? Si yo soy delgada,
a mí me van a quebrar. Esa es la información que llega al inconsciente. Entonces, desde ahí, como vive esa realidad inconsciente, lo que hace es empezar a desarrollar un sobrepeso. ¿Para qué? Para protegerla. ¿Se dan cuenta que estas soluciones no son desde el córtex, no es lógico, no es racional, pero desde la biología es completamente coherente? Ese evento dejó una consecuencia, dejó una impresión en esa mujer, y la consecuencia es que la mujer tuvo que adaptarse con un sobrepeso. Porque el ser delgada era un riesgo para su integridad. La podían romper. Y terminamos. Entonces la pregunta que se puede hacer cada uno: ¿para qué yo estoy utilizando esta grasa? ¿Ya? Y también ver de qué forma estoy viviendo. Si estoy viviendo completamente en paz, o estoy viviendo sin darme cuenta peleando con el mundo, o protegiéndome del mundo. Por último, también tarea para cada uno que lo quiera hacer: revisar su historia de vida. Revisar, generalmente, nosotros tenemos mayor información de acá. Los que tienen a su madre también pueden preguntar de acá, y preguntar de la familia pueden también preguntar información de la familia. Entonces, también ver a lo largo de mi biografía en qué momentos de mi vida yo he ido aumentando de peso o he bajado de peso. Eso es la primera información. Lo segundo es ver qué estaba pasando en ese momento. Si una persona dice, no, mi sobrepeso aumentó a los 15 años. Tienes 15 años, ¿qué estaba pasando ahí? Y la tercera pregunta es, ¿qué fue lo que estaba pasando? ¿Qué fue lo que no pude expresar? ¿Qué fue lo que perdí? ¿De qué fue lo que tenía que protegerme? Entonces, de esa forma vamos buscando cuáles fueron las vivencias que vivimos inconscientemente. ¿Y para qué mi biología está expresando este sobrepeso emocional? ¿Ya? Entonces, recuerden el término coherencia emocional. Lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que hago están en completamente armonía. No mis sistemas están en oposición, sino que están completamente alineados. ¿Ya? Y según lo que hablamos con Frutti Silueta, como dice Alejandro Jodorowsky, dice: si quieres bajar de peso, primero tienes que amar tu cuerpo. No hay otra forma. Debería ponerla ahí y cerrar la boca. No es necesario. Cuando uno entiende el por qué se está sobrepasando algo, el cuerpo se regula solo. Y créame que cuando una persona no vive un conflicto biológico, puede comerse una parrillada solo para 10 personas y no va a subir ni un gramo. Una exageración, pero sin embargo, una persona que está viendo un conflicto biológico se come una miga de pan y engorda la vida. Respira, listo, subió de estilo. Así de complicada es biología. Por eso hay que hacernos conscientes de qué estoy viviendo y qué me está pasando. ¿Ya? Y como es Enrico Rivera, el creador del método bio-neuroemoción, que es como que integra todo esto, cómo nuestra biología, nuestras creencias afectan nuestra biología. Y dice: nos ponemos enfermos inconscientemente, tomamos conciencia y nos sanamos inconscientemente. Cuando uno toma conciencia de por qué tuve que subir de peso en ese momento, para qué me sirvió ese sobrepeso, puedo soltar ese peso. Y ahí el cuerpo inconscientemente lo bota. Así de mágico eso. No hagan tanta dieta, solamente traten de comer sano. Coman lo que su cuerpo necesita, con respeto, y también no perdiendo de vista esta otra perspectiva emocional. Y termino. Muchas gracias. Muchas gracias.